gusta estar aquí otra vez con ustedes y pues hoy vamos a reflexionar el segundo domingo de Cuaresma, que lo encontramos en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 9 del 2 al 10, en donde pues ahí es la revelación de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Se oye ahí la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué sigue, Berito, por favor? Y nuestro objetivo, pretendemos que después de esta reflexión, pues, escuchar con atención a Jesús es lo que el Padre nos pide. Esto significa saber que habrá momentos muy difíciles, pero que la victoria siempre pertenece a Jesucristo y a nosotros si permanecemos con Él. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. La que sigue, gracias. 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su ropa se volvió reluciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía, ya que estaban atemorizados. En esto, una nube los cubrió con su sombra y una voz salió de ella: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, él les encargó que no relataran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque discutían qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. La que sigue, Berito. Bueno, aquí te pasas a la oración introductoria, por favor. La que sigue. Ahí, gracias. Vamos a hacer la oración introductoria para luego regresarnos a la diapositiva donde está el Evangelio y nos vamos un poco más ágil la reflexión, ¿verdad? Señor Jesús, en estos días de Cuaresma, tómanos como lo hiciste con Pedro, Santiago y Juan y revélate para que te conozcamos cada vez más, para que te sigamos con más convicción y entrega, para que obedezcamos la orden del Padre de escucharte a ti, que eres su Hijo amado. Que así sea. Así sea. ¿Me Amén. pones donde está el Evangelio, Berito, por favor? Gracias. No, mijo, gracias. Gracias. Y aquí nos quedamos en esta para ir reflexionando. Bueno, pues primero ubicándonos, ¿verdad? Como siempre, en qué momento estamos, en dónde se desarrolla lo que aquí, ¿verdad? Nos dice la transfiguración de nuestro Señor. Aquí el Evangelio dice que 6 días después hace esta referencia. Lo que pasa es que 6 días antes de aquí de lo acontecido, aquí están ahorita en el monte Tabor, lo que se le conoce como el monte Tabor, pero 6 días antes estaban en Cesarea de Filipo, como a 70 kilómetros de este monte Tabor, y esos 6 días antes es cuando Jesús les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: el Mesías. Y entonces ahora, transcurridos 6 días, ahora que se encuentran aquí en el monte Tabor, pues va a venir esa revelación, va a venir ok, si 6 días antes dijeron que sí soy el Mesías, bueno, aquí te lo voy a revelar o a confirmar, por así decirlo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poco más detalle de esta revelación, pero aquí también me gustaría, aquí nos llama la atención y quiero explicar un poco lo que dice aquí, que están en el monte alto. Recordemos que en ese tiempo el monte o las montañas o los lugares elevados, perdón, son lugares de oración, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues, encontramos estos momentos importantes en los montes. Por ejemplo, nos recuerda o nos evoca al monte Sinaí, ¿verdad? En donde Dios le entrega las tablas a Moisés, ¿verdad?
Y así en diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar haciendo referencia a los montes o a las montañas, que es donde era el lugar propio para ellos, ¿verdad? La oración. Y entonces dice aquí que se transfiguró delante de ellos, ¿verdad? Y su ropa se volvió reluciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Es decir, ahí ya vieron, probaron ahí ya un poquito de la gloria del Señor. Ya vieron a un Jesús glorioso. Esa vestidura blanca ya es como vamos a resucitar, ¿verdad? Con un cuerpo glorioso. Y aparte, pues aquí se aparecieron Elías y Moisés. Sabemos que Elías y Moisés ya habían muerto, ¿verdad? Sin embargo, los apóstoles los vieron y para ellos significaba mucho porque recordemos que Elías y Moisés pues son autoridades de las principales autoridades del Antiguo Testamento. Aquí los apóstoles pues son conocedores de las escrituras y los reconocieron y sabe lo que significaba. Elías pues está representando a los profetas. Moisés representa a la ley, ¿verdad? A la ley mosaica, obviamente. Entonces, aquí está el Antiguo Testamento y están conversando con Jesús. Están presentando al Jesús del Evangelio, a Jesús, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces Elías, Moisés y Jesús están conversando y se dice que estaban hablando de la muerte de Jesús. Entonces, aquí luego Pedro es el que dice que quiere hacer tres chozas. Por una parte, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Probaron un poquito de la gloria, un poquito del cielo, entonces pues es como que aquí me quiero quedar, ¿verdad? Está muy, muy a gusto aquí. Pero aquí luego Marcos nos aclara que dice, pero no sabía lo que decía, ya que estaban atemorizados, ¿verdad? Este, obviamente les dio miedo porque escucharon pues ese anuncio de la pasión del Señor, ¿verdad? Lo que estaban conversando Jesús con Elías y Moisés. Y entonces pues sabemos que los judíos pues estudiaban la escritura y entonces ellos tenían una idea de un Mesías glorioso y victorioso, pero ellos no lo veían victorioso aquí en la tierra como a sus imaginaciones, ¿verdad? Como un caudillo, una cosa así. Entonces se confundían, o sea, si tú eres el Mesías, ¿cómo es que vas a morir? ¿Verdad? Entonces, pues era un miedo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo que la pasión? ¿Cómo que vas a morir? Y entonces, por eso aquí Marcos dice, no sabían lo que decía Pedro, ¿verdad? Así, con ese miedo, porque saben que viene la cruz. Y pues igual que los apóstoles, nosotros nos da miedo, ¿verdad? Pensar en la cruz. Sabemos que para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz, ¿verdad? Y como nos lo dice en San Lucas, en el capítulo 14, versículo 27, San Lucas nos dice, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Entonces sabemos que todos vamos a pasar por la cruz. ¿Y qué significa pasar por la cruz? Bueno, eh, por ejemplo, bueno, en este tiempo, pues sabemos que, refiriéndose a Jesús, pues bueno, sabemos toda la pasión que vivió, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los apóstoles, bueno, también sabemos que murieron todos mártires, menos San Juan, pero fíjate, desde que cuando Jesús empezó a escoger a sus apóstoles, por ejemplo, Mateo estaba muy bien, estaba acomodado, era recaudador de impuestos, y cuando Jesús le dice, sígueme, Mateo deja todo, ¿verdad? Deja todo para seguir a Jesús, deja sus comodidades, deja su dinero, deja su vida, su confort, para seguir a Jesús. Esa es la cruz, ¿verdad? Por ejemplo, San José, tuvo que sufrir, por ejemplo, las habladurías cuando supo que María estaba embarazada. El demonio lo tentó para que abandonara a María, y la repudiara en secreto, pero sin embargo, pues un ángel le habló en sueños y le dijo que el hijo que esperaba a María, pues era el Hijo de Dios. Este,
pero pues aún así había habladurías y José, pues aguantó, soportó esas habladurías. Ahí está una cruz. Otra cruz, por ejemplo, cuando Dios le dice a José que tome al niño y a María que se vayan a Egipto porque hay alguien que quiere matar al niño. Y entonces, pues imagínense ustedes, abandonar el país, irse a un país de extranjero, otra lengua, otra cultura, otro todo, ¿verdad? Entonces, por obediencia y por fe a Dios lo hace. Cuando nace Jesús también, pues José hubiera querido que naciera el niño en un lugar, pues muy bien, ¿verdad? Pero bueno, tuvo que conformarse que naciera en un pesebre entre los animales. Y así, esas son las cruces. Entonces así nosotros tenemos cruces todos los días, a diario tenemos esas cruces, a veces son más pesadas que otras. Ahorita todas tenemos la cruz en común, que es la pandemia, ¿verdad? De alguna manera estamos pues sufriendo momentos difíciles, unos más que otros, unos más en salud, otros en economía, otros por simplemente estar encerrados, infinidad. Entonces, esa es la cruz, que hay que seguirlo de la mano de Dios, porque sabemos que en la cruz se oculta la gloria, ¿verdad? Y entonces, este, aquí luego dice que una nube los cubrió con su sombra y una voz de ella, y que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Esta es la voz de Dios Padre, donde da o revela la identidad de Jesús. Él es el Mesías, escúchenlo. Y sabemos que una nube cubrió su sombra, sabemos que siempre la presencia de Dios Padre se representa así, con una nube. Lo vemos desde el Antiguo Testamento cuando el pueblo veía que en la tienda en donde estaba el arca de la alianza, arriba de la tienda, si se posaba una nube, la gente no se acercaba porque sabía que estaba Dios comunicándose con Moisés. O por ejemplo, en el Éxodo, cuando el pueblo israelita sale de Egipto, nos dice que siempre los conducía una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche para darles luz, ¿verdad? Esa columna es Dios que los va guiando, ¿verdad? Entonces, así es como ellos saben que en esa nube era la voz de Dios Padre. Y les dice, escúchenlo, es decir, aquí les está revelando la identidad de Jesús, pero también les revela la identidad a ellos mismos como discípulos, a estos tres apóstoles que serán los responsables eh, pues de ir a evangelizar y de llevar esto como testigos de esto que están viviendo a todo el mundo, ¿verdad? Este, pero al darles esta probadita de gloria, esta probadita de cielo, pues les da como pues la esperanza y les da más tranquilidad el entender la cruz, ¿verdad? O sea, sienten el miedo, sienten la confusión de que cómo que vas a morir, pero al mismo tiempo, esta transfiguración pues a ellos les da así como que esperanza, aunque no lo comprenden del todo, porque luego aquí vemos más abajo donde Jesús les dice que no le digan esto a nadie hasta que Él resucite, ¿verdad? Ellos no le entienden, guardan el secreto, pero aquí como dice, ¿verdad? Iban discutiendo qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Sabemos que hasta que Jesús resucita, a ellos se les aclara muchas cosas, comprendieron muchas cosas, comprendieron esto y se dan cuenta que si ya en este momento entendían que había que pasar por la cruz, ahora cuando ya Jesús resucita, comprenden que el seguir a Jesús, pues es un estilo, un modo de vivir, no es solamente el que sí yo creo en Él y yo sé que sí es el Mesías, es el yo creer en Jesús implica mi modo de vivir y entonces cuando viene Pentecostés les da esa plenitud de comprensión y valentía para ahora sí llevar pues esa buena nueva a todos, ¿verdad? Y eso también nos invita a nosotros, ¿verdad? A,
pues a que aceptemos y vivamos la cruz junto a Jesús y sabemos que Él nos promete la felicidad y Él no miente, ¿verdad? Y que después de la cruz pues viene la gloria y esa gloria la podemos vivir, esa probadita de gloria la podemos estar viviendo aquí en la tierra. Yo creo que a todas nos ha pasado este, esa probadita de gloria, ¿verdad? Cuando le damos gracias a Dios después de haber pasado momentos difíciles, pero siempre de su mano, Él es el que nos da la fuerza, el que nos da la luz, ¿verdad? Para vivir esas cruces de cada día. Berito, si le pones por favor hasta oración y contemplación. Ahí, no, la que sigue, por favor. Ok, y en la oración contemplación recordemos que pues aquí vamos a nosotros a guardar ese silencio para poder realmente entrar en diálogo con nuestro Señor. ¿Y qué es lo que le voy a decir después de yo haber reflexionado este evangelio? ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Quiero darle las gracias, ¿verdad? Por ese don, ¿verdad? De Él mismo. Quiero pedirle a lo mejor que, que pues me dé esa fe, que quiero ser como los apóstoles ya una vez que comprendieron todo y lo siguieron y que dieron valentía. Este, quiero escuchar a Dios Padre, quiero escucharlo a Él, como me dice Dios Padre, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pues me esa gracia, Señor, ¿verdad? Para escucharte y seguirte. Y entonces aquí viene el resumen de este evangelio. Lo encontramos en Deuteronomio, dice, le suscitaré un profeta como tú de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Aquí nos está hablando de Jesús, ¿verdad? La que sigue, Berito. Y en la acción proyección vida dice, qué bien estamos aquí. Dice, Dios nos regala dones, anima y consuela, pero también desinstala, ¿verdad? También como decimos, nos mueve el tapete. Nos quiere siempre dispuestos para un viaje al futuro, es decir, a la plenitud. Para alcanzarlo, pues debemos seguir a nuestro Señor a Jerusalén y participar de su pasión, para disfrutar después con Él la resurrección. Esto quiere decir que pues carguemos nuestra cruz, ¿verdad? Y que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, no le digamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me haces esto, verdad? Más bien, ofrezcamos esos momentos de prueba, esas dificultades, no los desaprovechemos y ofrezcámosla por nuestra santidad, por la salvación de todos, y agarrémonos bien de su mano, ¿verdad? Para caminar con Él en la pasión y así llegar con Él también a la resurrección. Y escuchar a Jesús, dice, encontrarse con Jesús es descubrir por fin a alguien que dice la verdad, alguien que sabe por qué vivir y por qué morir. Más aún, alguien que es la verdad, como Él nos los dice, yo soy la verdad y el camino y la verdad. Entonces empieza a iluminarse nuestra vida con una luz nueva. Comenzamos a descubrir con Él y desde Él cuál es la manera más humana de enfrentarse a los problemas de la vida y al misterio de la muerte, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí también podemos pedirle mucho a nuestra Santísima Madre para que nos ayude a escuchar y a seguir a su Hijo como siempre lo hizo ella, ¿verdad? Este, siempre ahí en la pasión y luego pues en la cruz, pues vamos a agarrarnos, que nos dé esa fuerza María para luego también participar de la gloria, ¿verdad? Pues hasta aquí ha sido mi tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario.